Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18. Y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 21. Joab dijo al cusita: ve y comunica al rey lo que has visto. El cusita se inclinó ante Joab y echó a correr. Queridos amigos, estamos con este versículo 21, mirando un poco de nuestro contexto narrativo e histórico, es decir, el contexto narrativo es el contexto bíblico, es decir, qué este versículo está haciendo dentro de esta gran narración, y el contexto histórico, evidentemente, que para ubicarnos, qué es lo que sucedió verdaderamente en ese momento. Recordemos que es un libro teológico, por lo tanto, la base, el fundamento siempre está bien conocido de una estructura también histórica, digamos, histórica entendido en diferentes circunstancias, el cómo tenemos que entender también lo histórico. Absalón ha muerto. Esto es lo que nosotros hasta ahora tenemos. Por lo tanto, dentro del contexto narrativo, Absalón ha muerto. La rebelión del hijo de David ha terminado trágicamente porque ha sido muerto. Joab lo ha matado con 3 dardos. Ha hecho matar también a Absalón después por estos soldados, contrariando la petición de David. Ya se llama versículo por versículo cómo Joab está contrariando. Entonces le mata a Joab, le manda matar aquí a Absalón, es decir, a su primo, ¿verdad? Porque recordemos que Joab es el hijo de la hermana de David, y por lo tanto Absalón es el hijo de David. Entonces ellos son primos, Joab y Absalón. Y aquí, contrariando esta petición de David, lo hace matar sin absolutamente escuchar ni tener consideración de lo que David había dicho, ¿verdad? Entonces la batalla termina, pero al terminar la batalla y tenemos la victoria del ejército, sin embargo, comienza el drama de la familia, el drama con esta noticia. Ya desde el versículo 19, el relato cambia del campo de batalla al problema de cómo vamos a comunicar al rey. Upeamos la problema y Omar nos abuela y taura lleva la no pena y ese también es otro problema. Por una parte es la muerte, ¿verdad? La muerte misma, pero claro, y después pues uno comienza a indagar, ¿verdad? O sea, después pueden venir las causas. Pero ahora el problema es el cómo comunicar al rey lo que ha ocurrido, de que su hijo Absalón está muerto. Ahimás quería ser el primero, ¿verdad? A él lo disparata ahí, a él lo jota enseguida, a él la orajata la mensaje, y hasta ahí acá a David cuál es la situación. Sin embargo, Joab le impide inicialmente llevar la noticia porque sabe que para David la victoria militar estará ensombrecida directamente por la muerte de su hijo. Aquí hay una sombra totalmente ensombrecida, ¿pero por qué? Porque murió su hijo. Ya celebrata, bebé David, pero Joab pilla pamaina, hoy pamaina bicota. Es una victoria, pero es una tragedia. Es una victoria para el ejército, aquí ya no está el enemigo, Absalón ha muerto, pero justamente porque Absalón ha muerto, ahora la relación padre e hijo, es decir, el aspecto de familia, el aspecto de sangre, este es mi hijo, quien ha muerto, ¿verdad? Absalón es el que ha muerto. Joab, por lo tanto, elige aquí a otro personaje, elige al cusita. A ver, no le ordena interpretar los acontecimientos, sino que solamente comunicar lo que has visto. DJ areta yupea lleva penderejishaba peante la ñande ya está. Anigo ella y kobe vejina ya interpretar ya epea ya amoa vea oyo ya apoye eguishupea. No, nada de eso. No es para interpretar los acontecimientos, sino que solamente para comunicar lo que tú has visto. El mensajero debe transmitir un hecho, no fabricar una versión conveniente. No tiene que ir a
fabricar nada. Una versión ahí que le convenga o que convenga a alguien. No. DJ Mombe Ushupen, DJ Ereishu Becuera, va Évalo de Coba Ecue. Y ciertamente que en este contexto narrativo e histórico, esta rebelión que ya ha terminado, que es un triunfo para el ejército, pero que es una gran tragedia y desgracia para David, no es fácil comunicar esta noticia. Aquí justamente por eso Joab ahora le elige al cusita y le dice a este cusita, pero otro vez iba a decir, Ahimasa Ekatu Osena, hijo de Sadoc y arriba, a Eoseo Mombe Uanguaye, hoy parátamo, y también tiene en su mente, ¿verdad? Ahimás, aquí Dios, ¿verdad? Dios, el que hizo justicia contigo, David, o sea, le quiere llevar estos mensajes de alegría, todo lo que sea. Pero Joab ate cuñaca guapumiea, pues no calcula y no, pero aquí hay una tragedia porque Manola y Taira lleva. Y Gustopare lleva, tenemos la victoria, pero Manola será. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 21. Joab dijo al cusita, ve y comunica al rey lo que has visto. El cusita se inclinó ante Joab y echó a correr. Entonces, mirando un poco este contexto cultural y antropológico, cultural siempre decimos la cultura, es decir, el cómo ante este ambiente nosotros nos vamos adecuando, ¿verdad? Es un aspecto muy humano, ¿verdad? Antropológico, ¿verdad? Entonces miramos al mensajero. La mensajero, y por lo tanto en el mundo antiguo del Oriente, las noticias militares dependían de corredores, de Ipará, Iñacpá, ¿verdad? Entonces, de estos corredores capaces de trasladarse rápidamente desde el campo de batalla hasta la corte, Con la famoso maratón, a la maratón, esa es la parte griega, ¿verdad? A ver, las 42 kilómetros pegados, o Guatá, o Diparanga, o allí bajo, o Mombeula, o ganar, bebe la victoria, o bebe, o magno, allá, a ver, en honor, el famoso maratón. Bueno, es interesante, allá. Y esto es, en el mundo antiguo, justamente, estas noticias militares dependían de los corredores capaces de trasladarse rápidamente. Pero del campo de batalla, ahí que se le daba la orden, dale fuerza, te vamos a uña de joven, disparamen, jóvenes, hasta la corte tenía que llegar. Y aquí aparece este otro personaje, el cusita, upea la oñe genoyahina, upea ve la Joab lleva, ajima oñe boya, emagatula, o sea, oñe cuame, ella lleva. Lo oñe cuame, ella no se va, ahí manteo y lleva, entonces justamente Joab, que yo no. Cuando indela de jotaremos be usupe, entonces pean de iri directamente se cata, pero en el fondo upela y se. Y aquí le está llamando al cusita, ¿verdad? En hebreo, hakushi, el cusita o un cusita, es decir, una persona originaria y vinculada a Kush, región situada al sur de Egipto. El término no necesariamente funciona aquí como nombre propio, ¿verdad? Como ese nombre propio, el cusita. Y entonces, este gesto que ahora va a hacer este cusita dice que una vez que le da la orden, se reverencia, la reverencia. El gesto de postrarse, ave, oñemoía lleva Joab, renondepe. Con esto está reconociendo su autoridad y también él está diciendo obediencia y aceptación formal de esa misión. Entonces, autoridad. La obediencia la llevó, entonces peor de autoridad. La peaje y entonces cierto gua. Entonces ya pota peja y autoridad, ¿verdad? Por otra parte, es también obediencia, es decir, si haya pota. P de Yurasehina, entonces añemoita a disposición, sin ningún problema.
Aima Joab. Joab le elige y le dice lo que tiene que hacer. Y esa es la aceptación de esta misión que se le encomienda. Y luego, entonces que ya se va a poner, ¿verdad? O sea, la realización de esta misión, de lo que acepta formalmente. Este texto hebreo conserva esta secuencia: recibir orden, inclinarse y correr. Recibir orden, inclinarse, yo le hago paz, correr. Bueno, esto es lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Y podemos entender aquí lo que está haciendo este cusita. Upeala, oye, yeurea, chupejina, entonces upeala, oye, moima a disposición, oye, pojama. Y recordemos que esa noticia pertenece al rey. Esa noticia pertenece al rey. Aubeago y Seina lleva que el rey de por sí, tiene que estar informado de esto. El rey de por sí, hoy cuara Aubea lleva. El rey de por sí, ese le pertenece esa noticia. Porque es el mandamaya, el tendotá, hoy cuara, evalo y cuaina dentro de su reino, o sea, la rey. Entonces, en una sociedad monárquica, el resultado de una batalla, el resultado y la muerte del príncipe son asuntos de suma gravedad política y familiar. Imagínense, suma gravedad política por una parte y por otra parte familiar. Política, ¿por qué? Porque justamente o vencemos o perdemos. Es una gravedad enorme. O vencemos o perdemos, estamos en una guerra. Y por otra parte, la muerte, y nada más que la muerte de un príncipe, entonces, imagínense, extrema gravedad, ¿verdad? Esto significa que David, que va a recibir, miren, dos cosas. Por una parte, el triunfo. Ya llevo peteando, ya llevo capo, ya ya voy a parar el enemigo. Pero, a pesar de que David, un mene ore como hoy, en la lleva, calculamos hoy, a pesar de que dio una orden y tal vez tendría todavía esperanza David. Porque yo le dije a mis soldados, le dije a Joab, le dije a los capos del ejército, Toñangareco, que esto ya popona que ve, anique hoy, Pepe ya poina la iba ahí, ¿verdad? No le maten, tengan consideración a mi hijo Absalón. Y David entonces recibirá simultáneamente dos informaciones, la victoria y por otra parte también la muerte de su hijo Absalón. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 21. Joab dijo al cusita: ve y comunica al rey lo que has visto. El cusita se inclinó ante Joab y echó a correr. Entonces esto es importante, ¿verdad? Joab que dice eso al cusita: ve y comunica al rey lo que has visto. Entonces aquí el cusita se inclina ante Joab y se pone a correr. Bueno. Entonces, tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. El Haged, la raíz de Nagad, que significa anunciar, declarar, comunicar, informar. Nagad. Y por lo tanto aquí está el Haged. Entonces vamos a anunciar, vamos a declarar, vamos a informar. Es un imperativo, comunica, terejó, emombeu, ahí está, comunica esto, comunica. Esto significa, ¿verdad? Entonces, es una forma imperativa, el comunicar. Desde aquí, queridos amigos, nosotros podemos mirar un aspecto más profundo, ¿verdad? Un aspecto exegético de esta palabrita, el nagad, el comunicar. Joab confía al cusita una misión de palabra. A través de la palabra, de una manera oral. No debe entonces ahora inventar, ocultar ni adornar. Aquí puede estar lo difícil, porque es de palabra.
tejo comunicañande. Entonces no hace falta inventar, no hace falta decir nada. Lo tuyo es solamente ir y comunicar, dar a conocer. Debe hacer conocer la realidad. Upeanain. Derijota, andejota de ujaereta, la realidad. El texto hebreo coloca este mandato directamente después de ve a comunicar, ve, tejo de comunicar. Ahí nos quedamos, ¿verdad? En eso se queda este texto hebreo. Coloca ese mandato directamente después de ve. Y ahí nomás se queda, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto también es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque justamente no debemos inventar nada aquí. El hecho de querer ocultar o lo que sea tampoco, ni querer adornar algo tampoco, sino que aquí se debe hacer conocer la realidad. Nagat, comunicañate, esa nada más es tu misión, Señor Cusita, Yuave, etc. Pero nosotros ya vimos, ¿verdad?, que él se había también inclinado, ese se había arrodillado. Esto es signo de autoridad, signo de obediencia, y después se pone a correr, ¿verdad? O sea, como para ir a anunciar, para cumplir esa misión. Esa es la palabra nagar. Tenemos otra palabrita, queridos amigos, que es la palabra ra'ita. El ra'ita, que significa ver, contemplar, percibir, de ro'e, emañá, ya, profundizar, que lleva ahí pepe. Es una observación. Ra'ita, lo que tú has visto. Ra'ita, penderes ra'ita. Viene del verbo ro'e, ¿verdad? Entonces, quiere decir, queridos amigos, que aquí el hecho de contemplar, de ver, de percibir, la autoridad del mensajero nace del testimonio. Esta es la palabra clave para subrayar. Testimonio. Testimonio quiere decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos sentido. La vergüenza de ella es ya en el Nuevo Testamento. Primera carta de San Juan, por ejemplo. San Juan. Peorero Isaac, peorero Pocoa, peorero Gendúa. El testimonio es esencial y fundamental. La ra'ita. Pendere Isaac, pendé, peberé Pocoa, ¿verdad? Entonces le está enviando aquí a este Cusita. No transmite entonces simplemente rumores. Oye, endaye, oye, eguri, upeishandaye, oikoa, ekue. No. Aquí, incido. Por eso, querido amigo, estos son libros considerados en la antigüedad ya, ¿verdad? Libros políticos. Y por lo tanto, se está hablando de los políticos. Aquí con todo te habla de los reyes, etcétera, ¿verdad? Los que están al frente del ejército, del que está al frente del ejército, etc. Las órdenes que se dan. Entonces, Abellan de Nicatuila Yacu es simplemente por rumores. Pero oye, andaye, oye, eva ecue, ¿entienden? No es rumores. Aquí se comunica aquello de lo que ha sido uno testigo. Se comunica de lo que ha sido uno testigo. Hablan de testimonios y la lleva. La palabra verdadera nace de unos ojos que han visto la realidad. Y eso es lo que aquí entonces está insistiendo. Eso es lo que se está queriendo mostrar. Pendere ya que te comunica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 21. Joab dijo al Cusita, ve y comunica al rey lo que has visto. El Cusita se inclinó ante Joab y echó a correr. Hoy para Homo enseguida, autoridad, ya dijimos, se inclinó y echó a correr. Aquí, queridos amigos, entendemos que Joab dijo, era la misión recibida. Hay una misión recibida.
Por eso el mensajero no se envía a sí mismo. Aquí el mensajero no se envía a sí mismo. Nosotros recibimos una palabra, una responsabilidad, y un destino también. Más bellas ya teníamos salambiu, pero vi pantoña veníamos uta que pea que amo, pea chimerío, ¿me entiendes? Entonces, toda auténtica misión comienza con un envío. ¿Ya qué? Toda auténtica misión comienza con un envío. Por eso es que uno habla mucho de esta cuestión, ¿verdad? De las religiones, las sectas. Hay un envío. No es por mi cuenta. Inventar la secta, inventar pea. ¿Quién te ha enviado? ¿Entendiste? O sea, ¿cuál es la raíz de tu comunidad? Ah, no, porque a mí me gusta. Ah, porque sea. O si no, tú la gran mayoría, porque se poshi contra fulano, contra pea, contra moa. Entonces, se haya votado la religión. ¿Entiendes? Está eso también, ¿verdad? O la gran mayoría. Discúlpeme que diga, pero esa es la realidad. Si uno mira nomás las fuentes, cómo nacen las sectas, los protestantes, ustedes se van a dar cuenta enseguida que es por un poshi. Poshiro ñorainomia. Oñeponomia. Poshiwi. Entonces, es el origen de un verdadero amor, ¿entienden? Sino que poshiwi, una incapacidad de diálogo y, bueno, de reflexión posterior, ¿verdad? Entonces, toda auténtica misión comienza con un envío. Quien habla en nombre de otro debe ser fiel al mensaje recibido. Esa es una primera enseñanza. Luego, cuando le dice el ve, el lej, tejo, eguatá, tejo. Esta palabra recibida exige siempre movimiento, es decir, que la misión que nosotros vamos a llevar siempre nos va a pedir, ve. Esa palabra te va a exigir un movimiento, no basta conocer la verdad, con hambre, todos los detalles, pero obviamente llega un momento, queridos amigos, en el cual uno tiene que ponerse en camino, sin tener coina, el testimonio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, nosotros se lo comunicamos, primera San Juan, ¿verdad? El cusita no discute, ni demora, sino que escucha, y eso quiere decir obedecer, quiere decir caminar. Una espiritualidad muy sencilla, ¿verdad? Cuando la misión está clara, entonces la fe también se vuelve camino, pero tiene que estar clara también tu misión. Una tercera enseñanza es que le dice, comunica al rey Jesús. Aquí hay una responsabilidad de la palabra, responsabilidad de la palabra. El mensaje va a llegar a David y él es la máxima autoridad. Por lo tanto, la palabra del mensajero tendrá consecuencias. La palabra del mensajero tendrá consecuencias. ¿A quién le comunico? ¿Y qué consecuencias tendrá? Por eso, ¿qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? Una noticia te puede consolar, te puede herir, te puede orientar, te puede hacer cambiar decisiones. Eso puede hacer una noticia que vos estás recibiendo. Te va a herir, te va a orientar, te va a hacer tomar nuevas decisiones. Y la Escritura muestra que comunicar la verdad es una responsabilidad moral. Es una responsabilidad moral. Entonces, comunicar esa verdad, una responsabilidad moral y punto. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza muy grande. Es muy grave, ¿verdad? Y después le dice lo que has visto. Es decir, aquí es una primacía de la verdad. El roe pues es observar, conocer, saber, y inventar. No le dice, dile lo que le conviene a él. O convenía o dile lo que quiere escuchar. Por eso decimos en un libro político. Diga tuya de la pese, dile lo que le conviene, dile lo que quiere escuchar, dile lo que acomoda la noticia, prométele pea moa, a ver, nunca de llamamos ahí, ¿entiendes? Lo que has visto, le dice. Raíta, pero es importante, ¿verdad? Hay una extraordinaria teología de una verdad, por lo tanto, testimonial. El ver, discernir, testimoniar. Y luego también aquí dice que el cusita se inclina y corrió. Se inclina y corrió, que es una obediencia inmediata. Esta es otra enseñanza importante, queridos amigos.
Entonces, aquí hay dos acciones inmediatas, una detrás de otra, ¿verdad? La primera es el hecho de decir aquí, Vaistahu, ¿verdad? Vaistahu. Entonces, postrarse, inclinarse, el Vaistahu. Y luego está el hecho de correr. Vayaros, ¿verdad? Vayaros. Vayaros, entonces significa el correr. Aquí hay alguien que recibe la información, reconoce y luego obedece. Y obedece significa poner en acción o disparar abajo. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.